¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con la función cuadrática. Como podrán observar, tenemos una función cuadrática graficada en el sistema de ejes cartesianos. A este gráfico, a esta gráfica que parece una U, se la denomina parábola, ¿sí? Todas las gráficas de la función cuadrática son parábolas. Las parábolas tienen distintas partes, que son las que vamos a nombrar en este momento. Tenemos la parte mínima en este caso, o máxima, que va a ser el vértice. También tenemos, como en todas las demás funciones, ordenada al origen y raíces. Recordemos que la ordenada al origen es el punto por el cual la gráfica pasa sobre el eje Y. ¿Qué vendría a ser aquí? Esta es la ordenada al origen. Y luego tenemos las raíces, que en este caso son dos. En las funciones cuadráticas puede que haya una raíz, dos raíces o incluso puede que no haya ninguna. Este es el caso donde hay dos raíces, las cuales son, ¿sí?, donde la gráfica corta al eje X, que vendría a ser acá y acá, raíz y raíz. Como hay dos, se las suele denominar como X1 y X2. Tenemos estas cuatro partes de nuestra función cuadrática. Cada una de ellas se calcula de una forma particular. ¿Cómo se calcula? Es lo que vamos a ver ahora, las distintas fórmulas. Pero vamos a partir de algo, de cómo es la fórmula general de la función cuadrática. La fórmula general de la función cuadrática es la siguiente. Esta es la fórmula general de la función cuadrática. Se llama cuadrática porque su grado, es decir, su exponente mayor, es 2, es decir, está elevado al cuadrado. Cada uno de los números que acompañan están representados por letras A, B y C. Cada uno de estos términos tiene un nombre específico. Ahora los vamos a nombrar. El primer término, que es ax al cuadrado, es el término cuadrático. Luego, el segundo término, el cual es bx, es el término lineal. Y el último término, que es c, es el término independiente. Con estos términos vamos a trabajar, mejor dicho, con los coeficientes de estos términos. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son a, b y c. Y ahora los vamos a ver representados en las distintas fórmulas para calcular las partes de nuestra función cuadrática. Las fórmulas para calcular la función cuadrática son las siguientes. Para calcular las raíces, y la fórmula para calcular las raíces es la siguiente, la llamada resolvente o fórmula de Bhaskara. X1 y X2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso dividido 2 por a. Luego tenemos las fórmulas del vértice. Las fórmulas del vértice son las siguientes. El vértice van a ser coordenadas, es decir que vamos a necesitar la coordenada de X y la coordenada de Y. En este caso, para X tenemos dos fórmulas. La primera, y es la que siempre recomiendo utilizar, es esta, la cual dice menos b sobre 2 por a. La segunda es xb igual a x1 más x2 dividido 2. x1 y x2 son las raíces, ¿sí? Como las raíces hay que hallarlas, es decir, hay que calcularlas, siempre puede existir la posibilidad de que haya un error en el cálculo de las raíces, por lo que también va a haber un error en el vértice. Por eso es que les sugiero siempre que utilicen la primera fórmula. Para calcular la coordenada Y, ven que dice IB, que la B es de vértice, es igual a f de xb.
¿Qué quiere decir? Que hay que calcular la imagen de la función en el valor de la x del vértice. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver en un ejemplo. Luego tenemos la ordenada al origen. Bien, la fórmula para la ordenada al origen es la siguiente. Sabemos que la ordenada al origen siempre se da cuando x es igual a 0. Por eso, la ordenada al origen siempre se encuentra sobre el eje y. Por lo que la fórmula es muy sencilla. Y siempre va a ser igual a c, es decir, igual al término independiente de nuestra función cuadrática. Y hay una última parte de esta función que no la pusimos desde el principio para no confundir. Es el eje de simetría. Y ahora vamos a ver qué es, porque lo vamos a marcar en nuestra función. Bien, el eje de simetría es x igual a la x del vértice, es decir, que el valor de x de vértice va a ser nuestro eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? El eje de simetría es una recta, en este caso la vamos a hacer punteada, que es paralela al eje y, perpendicular al eje x y pasa por la x del vértice, ¿sí? Es decir, va a ser en forma vertical, paralela al eje y va a pasar por el vértice. Estas son las partes de la función cuadrática. Nos vemos en el siguiente video realizando un ejemplo de esta función.